¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. El Festival del Bien Público en el aire con todos ustedes en la televisión pública. Un placer estar una vez más para hablar de diferentes temas a partir de la mejor creatividad del mundo, de las mejores publicidades, de las mejores piezas del cine, de las series y de todo lo que nos permite pensar nuestras problemáticas. Y hoy elegimos 3 temas para compartir con todos ustedes. El primero es un tema que está muy presente en la sociedad argentina de este tiempo, es el alcoholismo en los menores de edad. Niñas y niños que toman alcohol antes de los 18 años y todas las problemáticas que eso trae. Además vamos a hablar de discapacidad, a partir por supuesto de publicidades y de justamente en qué lugar se pone muchas veces a las personas que tienen discapacidad. Y en el tercer bloque del programa, acoso sexual, un tema que está a la orden del día y que obviamente la sociedad argentina se pone para debatir y lo va a hacer en este caso creo a partir de estas piezas publicitarias que tenemos para compartir con ustedes. Pero como prometíamos, arrancamos el programa con el primer tema, el alcoholismo en los jóvenes, en los niños y en las niñas menores de 18 años. Una práctica cada vez más habitual, pero no dejan de ser niños. Esto se planteó el Consejo Publicitario Argentino para hacer una pieza que te lo muestra sin dar vueltas, que te lo muestra para que todos podamos tomar conciencia. Qué tema tan fuerte para una sociedad como la nuestra, ¿no? El alcoholismo en los niños y en las niñas, tan identificable. Tantos casos cercanos que vemos en situaciones realmente complejas producto del alcohol. Esta publicidad, que es sencilla pero perfecta, la hizo el Consejo Publicitario Argentino. Y su directora ejecutiva, María Álvarez Vicente, nos contó mucho del detrás, del porqué. Escuchala. La importancia es que si no hacemos suficiente comunicación y si realmente en este caso los padres, que son los que son vectores para que los chicos no lleguen al consumo de alcohol, no están al tanto de los riesgos que esto implica, es imposible frenar la problemática, ¿no? Por eso es que las organizaciones que se dedican al tema, como Fundación Padres, el Reparo, el Fundartox, fueron nuestros asesores y realmente comprometieron sus profesionales y su tiempo para que lográramos el mejor producto. Siempre trabajamos en el consejo publicitario cuando trabajamos cualquiera de las temáticas en las que trabajamos con asesores expertos. Nosotros sabemos de comunicación, tenemos agencias creativas que nos donan la creatividad, los medios, los espacios, pero no conocemos cada una de las temáticas. Por eso es tan importante tener a los expertos, ¿no? La campaña tiene un eje que realmente llama a la acción, llama al despertar de conciencia, ¿no? Esa es siempre la búsqueda de campañas de bien público que tienen que ver con temas tan delicados de la sociedad. Sí, totalmente, porque cada vez que tenemos una oportunidad de comunicar, no podemos perder la ocasión de que la gente haga algo, sepa qué tiene que hacer para resolver el problema que nosotros estamos abordando. En este caso, por eso te decía que les hablamos a los padres, porque estamos hablando de chicos, de niños, porque esta problemática ya está comenzando a los 12 años, de adolescentes. Supone que estos niños y adolescentes no podrían acceder al alcohol si sus padres lo evitaran e intervinieran para que eso no ocurra. Por eso el mensaje está tan dirigido a ellos. Y lo que quisimos hacer fue este paralelismo entre ese bebé que tambalea y el adolescente que tambalea, ¿no? Queriendo mostrar que siguen siendo chicos, como dice la campaña, ¿no? No dejes que tome alcohol. Por ahí, digo, a los 14 años, 15, los vemos grandotes, pero todavía son niños, son adolescentes, para la ley son menores y dependen de sus padres, que son los últimos responsables. ¿Cómo se recibió y qué pudieron recoger ustedes sobre la recepción de este spot? Mira, la recepción fue buenísima, sobre todo por parte de aquellos que están trabajando en la temática y que están preocupados, ¿no? Y sí, lo que vemos es una recepción dispar respecto de los padres. Hay muchos padres que no toman conciencia todavía del tema, ¿no? Las previas que ocurren en las casas y muchas veces son los propios padres que compran el alcohol
pensando que si compran alcohol de buena calidad protegen a sus hijos y que si las previas son en su casa los hijos están más protegidos. La realidad es que ocurren situaciones muy, muy graves de alcoholismo en jóvenes, lo que se llama volcar, como dicen ellos, en casas donde los padres no estaban o estaban durmiendo, o sea, los padres son la clave de esto. ¿Cómo se arma una campaña de estas características? Bueno, en el Consejo Publicitario lo que hacemos primero es detectar un tema que la sociedad requiera concientización, nuestra junta directiva lo selecciona, lo elige y decidimos encararlo. Lo que armamos es una comisión de trabajo entre diferentes socios del Consejo Publicitario, que son anunciantes, medios, agencias, y comenzamos sobre todo con un proceso de investigación, de realmente entender el problema, por dónde pasa, y para eso podemos luego definir cuál es la mejor estrategia de comunicación. Investigamos mucho, nos contactamos con expertos del sector privado, del sector social, con las instituciones públicas, y una vez que tenemos toda esa información, podemos pasarle un brief a la agencia de publicidad, que es la que nos hace las propuestas creativas. Bueno, hay todo un ida y vuelta hasta que se llega a la etapa de producción, grabación de la pieza y a los medios. También nos ocupamos de difundirlo a través de la prensa, nos interesa mucho que los colegas periodistas como ustedes se ocupen de tocar la temática. No alcanza hoy con una pieza publicitaria. Es muy importante el desarrollo de contenidos para nosotros, así que por eso estos espacios son tan bienvenidos. Son chicos y son chicos que toman alcohol. De eso habla este spot del Consejo Publicitario Argentino. Y ahora vamos a hablar desde la perspectiva médica. La doctora María Elena Gómez, toxicóloga del Hospital Fernández, da cuenta de la gravedad de los casos en esta situación. Bueno, acá hay varias cosas a tener en cuenta y es, como vos bien decís, la población de 12 a 17 años es la que más consume alcohol. El consumo de alcohol se ha duplicado del 2010 al 2017. Se ha triplicado el consumo de marihuana en esta etapa de la vida, te estoy diciendo. Se duplicó el alcohol, se triplicó la marihuana, hay una menor percepción de riesgo del consumo, se ha triplicado el consumo de cocaína, la edad de inicio de los chicos en el consumo es cada vez menor, es decir, antes hablábamos de un inicio a los 14, 15 años, estamos hablando de una edad de inicio de 11 años. El éxtasis aumentó en el consumo un 200%, en el 2010 se iniciaba a los 16 años, en el 2017 se ha visto esto a los 14 años. El consumo de alcohol es muy importante, es de 9.8 litros de alcohol puro por habitante por año. ¿Cuán acertado o desacertado, cuál es tu mirada respecto a este spot? Yo creo que es excelente, es un spot excelente, yo estoy completamente de acuerdo, porque habla de esta etapa de vulnerabilidad y de cuidar a nuestros hijos. Cuando uno es padre, es madre, y tenés el niño que es chico, que es bebé, tiene 7 años, 8, 9, 10, 13, va creciendo, ¿no? Digamos, nuestros hijos siempre van a ser nuestros hijos independientemente de la edad que tengan. Hey, Dad, could we grab a few beers? Yeah, that's it, harm. I see young people that are unconscious. I see their shame, their grades suffer. I see the harm alcohol does to their bodies. I see the evidence. This is long-term damage, something that the child's going to have to live with for the rest of their life. We all want to see our children reach their full potential. That's why no one should supply alcohol to under 18s. Pía Castillo es la directora de la Fundación Padres, que formó parte del armado del spot que compartimos hace un rato nada más. Y obviamente los padres son fundamentales. Los consejos que reciben los padres los pueden ayudar muchísimo y hace 17 años que desde esta fundación se viene trabajando en ese sentido. Por eso vale la pena escucharla. Mira, hay una realidad que es cierta, porque muchas veces nos dicen, bueno, ustedes son un poco idealistas pensar que los chicos no van a tomar alcohol. Es cierto, es probable que los chicos tomen. Lo que nosotros como padres debemos hacer es dar un mensaje claro. Los chicos no deben tomar alcohol antes de los 18 años y esta seguridad la tenemos que transmitir los padres.
Con lo cual, si estamos presentes, si tenemos autoridad y si tenemos una mirada atenta y vemos que hay determinadas conductas que nos preocupan de nuestros hijos, debemos actuar. Entonces, si hay una conducta inadecuada, esa conducta inadecuada tiene que tener consecuencias, es decir, enseñar a los chicos a hacerse cargo de sus conductas. Y esto es justamente nuestro rol como padres y como madres, estar al lado y acompañando a nuestros hijos para que puedan tomar buenas decisiones, entendiendo que se pueden equivocar también, por supuesto. ¿Qué piensan ustedes de una práctica bastante cuestionada, pero bastante frecuente, pareciera ser al mismo tiempo, que es el armado de las denominadas previas por parte de los padres? Mira, es un gravísimo error porque lo tenemos incluso testeado con los chicos. Nosotros hacemos muchos talleres con adolescentes y este es un clásico argumento de los padres. Prefiero que tome en casa a que tome en la calle. Ahora, cuando les preguntamos a los chicos si cuando hacen previas los padres están en su casa, el 90% de los chicos nos dicen que están solos, que los padres no están. El daño producido por el alcohol antes de los 18 años, ¿se da en casa o se da en la calle? El daño es el mismo. Hay daños neurológicos, daños en el sistema nervioso central, daños en el organismo, en el hígado fundamentalmente, que se dan, tomen en casa o tomen afuera. Obviamente en la calle están expuestos a otros peligros, además del daño que se produce en el organismo. Entonces, bueno, empecemos a pensar qué nos pasa a los adultos que nos cuesta tanto decir que no a algo que sabemos ciertamente que les hace mal. Esto puede parecer muy fuerte, pero la realidad es esta: está matando a nuestros hijos. Tal vez de manera lenta, porque los resultados de estas ingestas a edades tan tempranas las vamos a ver en 10 años, cuando, como dicen algunos médicos, en 10 años no tengamos hígados sanos para trasplantar. Pero también hay daños a corto plazo y a mediano plazo. Los chicos, producto de la ingesta de alcohol a edades tempranas, se exponen a peligros gravísimos que ponen en riesgo su vida. Sexualidad desordenada, los chicos te dicen, me levanté y no sabía qué había pasado el día anterior, no se cuidan. Violencia, lo hemos visto este verano. Este verano hemos visto un tremendo episodio, si podemos llamarlo episodio, una tremenda vivencia donde vimos cómo un grupo de adolescentes mataba a otro. No solo es el caso de Fernando, es el caso de muchos chicos que todos los fines de semana se exponen a situaciones de violencia donde ponen en riesgo su propia integridad y la integridad de los demás. Entonces, bueno, ayudar a nuestros hijos a tomar decisiones, a hacerse cargo y a entender esto que a veces los padres nos cuesta ponernos a pensar: ¿por qué los chicos están tomando edades tan tempranas? ¿Qué les está pasando? ¿Qué les está faltando? ¿Qué mensaje estamos transmitiendo los adultos desde nuestro lugar de adultos por el cual nuestros hijos a edades tan tempranas se exponen a perder su vida? ¿No? Me parece que es una pregunta que los adultos deberíamos hacernos. ¿Cómo se comunica el alcoholismo desde un punto de vista publicitario? Sobre todo si hablamos de la cuestión infantil, y justamente estamos en comunicación con un creativo que ha trabajado sobre, por ejemplo, campañas vinculadas a la cerveza y a tratar de pensar desde qué lugar comunicamos. Santiago Torres, gracias por estar en comunicación con nosotros. Y bueno, ¿cómo comunicamos el alcohol por el lugar correcto? Siempre tenemos como un filtro que nos tenemos que poner como creativos y comunicadores, que es ponernos un límite de edad un poco más alto de lo que dice la ley. Preferimos como tener como mensajes que sean más claros para un chico de la universidad y no para un chico que está recién empezando a tener su vida nocturna, social, con amigos. Entonces el alcohol se vuelve como una manera de disfrutar la vida de otra manera. Entonces tratamos de que el mensaje sea claro y no sea ambiguo, y que se interprete de una sola manera. Si tuviéramos que construir una campaña publicitaria para alertar sobre esto, sobre el alcoholismo en los jóvenes, ¿a qué sentimiento, a qué recurso apelaríamos? A ver, el recurso es una manera de contar una idea. O sea, siempre lo que termina siendo más importante es dejar en claro un mensaje. A la hora de pensar una campaña, muchas veces se cae en el golpe de efecto,
para que el espectador le preste atención al mensaje, pero muchas veces el mensaje termina siendo débil. Entonces, yo creo que hay que lograr como un equilibrio entre recurso y mensaje. Muchas veces el mensaje simple termina siendo mucho más potente que el recurso visual fuerte, porque eso te termina como llevando a prestarte atención, pero no me quedo con nada que me cambie como hábito. De los 3 spots que estamos presentando en el programa de hoy, ¿cuál elegirías si tuvieses que premiarlo y por qué razones? El del Consejo Publicitario Argentino me pareció, en cuestiones de mensaje, el más claro. Por una cuestión de que te deja bien concreto qué es el mensaje, que es, sigue siendo un chico, entonces sigue siendo un niño. Creo que los otros dos, los que les pasa es que pecan de recurso y no terminan dejando un mensaje fuerte. Si tuviésemos que apelar a la hora de construir una campaña de bien público sobre el alcoholismo dedicada a los jóvenes, ¿hay que ir por el miedo? ¿Hay que mostrarles el riesgo? ¿O genera el efecto contrario si pensamos en los jóvenes? Lo ideal es como pensar primero desde la plataforma cuál es el mejor uso que se le hace según esa red social. Creo que eso es lo que hoy está faltando, que sea como mensajes pertinentes para los chicos, adecuados a las redes que están consumiendo. Beber con los amigos y conducir. Nada nuevo para ti. Nada que no hayas hecho cientos de veces. Nada que te haya impedido ser el mejor al volante. En el Mario Kart, el Gran Turismo y hasta en el San Andreas. Se te da bien. Desde siempre. Pero esto es otra cosa. Cuando bebes y coges un volante de verdad, te juegas la pantalla más difícil. Y lo peor, solo tienes una vida y no siempre vas a poder abandonar la partida. Fuerte la situación, ¿no? De los niños, de las niñas, de los adolescentes y el alcohol desde una perspectiva médica y desde la perspectiva de las razones que llevan al Consejo Publicitario Argentino, pero también a la Fundación Padres, de no dejar pasar un tema tan sensible como este. Después de la pausa les vamos a proponer hablar de discapacidad, un término que vamos a poner en duda. ¿Cómo se le llama a un discapacitado? Con testimonios realmente que son imperdibles y piezas publicitarias que nos van a hacer reflexionar a todos. Quédense, ya seguimos con el Festival del Bien Público. Según cifras oficiales, en la Argentina el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Ese es el tema de este bloque y vamos a pensar cómo llamar a una persona con discapacidad a partir de testimonios en segundos nada más. Pero además, y para arrancar este tema, vamos a viajar a España. A partir de estadísticas que indican que en España las personas con discapacidad les cuesta el doble que a otros acceder al trabajo. Buenos días, Pablo. Tu ritmo de sueño ha sido muy bueno. Te propongo una canción para este gran día. Vas muy elegante para tu entrevista. Repasa la información de la empresa, ya sabes. Sé decidido y no te olvides de sonreír. Bienvenido a nuestro proceso de selección. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo.
Gracias por tu tiempo. Y muchas veces la sociedad rotula, la sociedad ubica en lugares por una condición, una situación, una característica que tenemos y se olvida de lo que somos, de una persona en definitiva, ¿no? Muchos de ustedes recordarán quizás propias o cercanas experiencias vinculadas a esto. Y vamos a pensar desde qué lugar la publicidad, la creatividad puede hablar de discapacidad de mejor manera, para generar un cambio, para generar una identificación de cosas que no están funcionando en la sociedad que señala y que margina. Por eso, desde México, hablamos con un creativo argentino, Emanuel Nogueira, que se especializa en analizar este tipo de cuestiones. Generalmente cuando hablamos de lo que es discapacidad, los mensajes tienen que ser como muy bien trabajados, ¿no? Y tenemos que hablar siempre desde ejemplos positivos, donde nos lleven a un accionar de inclusión positiva, ¿no? En este caso, una de las publicidades de las cuales estamos hablando en el programa de hoy, de Fundación ADECO, habla de algo que está atravesando a la gente con discapacidad, pero atraviesa a la sociedad toda, que es etiquetar, rotular. ¿Qué te parece ese spot? ¿Qué destacarías como méritos de esa publicidad? Mirá, sinceramente el comercial de ADECO me parece como que posee un mensaje muy capcioso. Lo que estamos viendo es una persona que posee una discapacidad y que va hacia una entrevista de trabajo. Pero el selector, justamente, emplea muchas etiquetas a la hora de discriminar a los distintos postulantes. O sea, discrimina por ser grande, discrimina por discapacidad, discrimina por ser mujer. Y lo que vemos en el spot es que el protagonista del comercial decide demostrar su amor propio y decir, yo no quiero ser discriminado, yo me retiro de este proceso de selección. Entonces ahí es donde veo como que el spot en cierto punto es capcioso, ya que me habla de que está luchando contra distintas etiquetas, pero no me muestra esa lucha. Acá creo que es como un ejemplo, justamente como decía previamente, es un ejemplo negativo. Estoy mostrando la discriminación, estoy mostrando que eso se marca, que eso sucede, estoy mostrando que va a seguir sucediendo en el futuro, pero no estoy viendo cuáles son las herramientas que están implementando para poder cortar con esto. Ahora, otro de los spots de las publicidades de las cuales hablamos hoy, que viene desde Australia vía Fundación Scope, muestra algo muy interesante que es la mirada del otro. ¿Es también respecto del resto de la sociedad a donde hay que poner la lupa en la publicidad? Sí, está bueno siempre y cuando muestres un ejemplo positivo, un ejemplo de, bueno, ¿cómo puedo hacer para que esto no suceda? Si no, termina siendo como un dedo señalador diciendo, vos lo mirás así, vos lo mirás así, y no me estás mostrando ese ejemplo positivo. Siempre está bueno marcar justamente la discriminación y cómo nosotros, quizás a veces inconscientemente, generamos esa discriminación, pero mostrando un lado positivo. Mensajes como de esos quizás pueden estar buenos, pueden estar súper positivos, pero pueden llegar a pasar de largo, tiene ese riesgo de pasar de largo si no te tocan emocionalmente. Emanuel, vos sos docente especializado en la creatividad. ¿Qué le dirías a tus alumnos respecto del sentimiento que hay que tocar? ¿Es el sentimiento del amor para hablar de la discapacidad? Sí, de comprensión, de ponerse en el lugar del otro, de lo que es la empatía, ¿no? Muchas veces nosotros observamos el mundo o generamos los mensajes viendo desde afuera y no nos ponemos dentro de los lugares de lo que realmente le sucede a esta gente. Entonces siempre está bueno mostrar desde el lado empático de, no, ponete en el lugar, ponete cómo te sentirías vos en ese lugar y qué realmente desearías que suceda para que eso no te pase a vos. Claro, como muestra el tercer spot, donde la música está hecha por personas con discapacidad que dan un show y que lo que importa es el talento de cada uno de ellos, no sus características por fuera del talento. Totalmente. Ese creo que de los tres spots, creo que es el más logrado y el que mejor nos muestra ese ejemplo de
de integración sin ver quién está del otro lado, sino simplemente es uno más. Gabriel Coppola es un atleta argentino, medalla de oro en los Juegos Paralímpicos del año pasado y es además docente y una persona que nos va a contar algo que vale mucho la pena escuchar en relación a desde qué lugar nos referimos cuando hablamos de discapacidad. No te lo pierdas. Hola Maxi, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que esta es la gran pregunta que surge a la hora de referirnos a una persona con discapacidad. Es interesante el recorrido histórico en realidad a que refiere esta cuestión, porque la verdad que el colectivo de las personas con discapacidad ha sufrido de alguna manera cambios de paradigma en donde han cobrado mayor relevancia con el paso del tiempo y bueno, en este nuevo siglo, en pos de garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad, tuvimos una convención que en la convención se trataron los derechos que garantizan todas las normativas que brindan oportunidades y esa convención se llama Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La manera correcta de mencionar a una persona con discapacidad es por el nombre, ¿sí? Y en el caso que la discapacidad tenga una implicancia, ya sea para incluirlo a nivel laboral, educativo, en el sistema de salud, y hacemos referencia a su discapacidad, es importante anteponer el término persona con discapacidad. Pero a la hora de relacionarnos no hay nada mejor, creo, que llamarnos por el nombre, ¿no? Y a propósito de la publicidad que compartíamos, que habla de las etiquetas, de los rótulos, ¿qué reflexión te merece esto de un mundo que rotula para el descarte? Mira, la etiqueta es estigmatizante, la etiqueta te margina, te llega y realmente en un mundo que está en constante evolución, me parece que el spot ha mostrado de manera muy oportuna esto de romper con estos rótulos y etiquetas que lamentablemente son construcciones sociales que lo único que tienen es la particularidad de dejar a aquel que en apariencia es distinto al otro de lado. Entonces me parece que en un contexto de oportunidades, en un contexto más amigables, naturalizar nuestras diferencias, romper con todas estas etiquetas nos va a hacer poder tener un contexto mucho mejor para todos. Bueno, y estamos con el licenciado Gustavo García, que es especialista en gestión de la educación, que es director de rehabilitación y reinserción social en la Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca. Gustavo, quería preguntarte, en base a tu experiencia, ¿cómo ha sido el devenir de la inclusión de las personas con discapacidad en la Argentina? ¿Cuánto fuimos progresando al respecto y cuánto falta? Mira, las construcciones sociales con respecto al tema de la discapacidad han atravesado
diferentes modelos y paradigmas. En una primera instancia, el modelo es de marginación, a su vez un modelo de eugenésico, de prescindencia, eugenésico porque no tenía ningún valor social la persona y se la descartaba. Después este modelo se atenúa y cuando hablamos de marginación y prescindencia, hablamos que la persona no tenía ningún valor social y servía en aquellos momentos históricos para, ¿viste las películas donde aparece el bufón del rey, el arlequín, que realmente no es gracioso, pero digamos las personas con discapacidad estaban asignadas para realizar ese tipo de actividad. En una segunda instancia, se ve que el problema que a la persona la lleva a tener esa discapacidad tiene que ver con una cuestión médica y se la saca de la esfera de la astronomía, de las creencias, de los castigos divinos. Ese segundo modelo se llama médico rehabilitador y las personas con discapacidad pasan a tener valor social siempre y cuando, a través de determinadas técnicas de rehabilitación y de habilitación, puedan ser acercadas a la normalidad. En estos dos modelos la persona con discapacidad no tenía voz ni voto. Claro, era una víctima total. Era una víctima, era un desposeído, era un invisible, ¿sí? Claro. Era un innominado, ¿sí? Con lo cual se lo recluía a situaciones hogareñas, ¿sí? No querían habitualmente que tenga una exposición social, con lo cual no había muchas posibilidades de desarrollo sin contextos. Y claro, en un segundo momento se la empieza a internar en instituciones asilares, que si bien todas tienen un objetivo y arrancan allá por el 1600, 1700, el objetivo primordial era sacar del ámbito citadino al diferente para los cánones de aquellos momentos. Se trata entonces de eliminar los rótulos, de llamar a las personas por su nombre. Esta es la lección cuando hablamos de discriminación y el testimonio de Gabriel Coppola, que es además un referente en la Argentina y en el mundo, da cuenta de esa situación. En un rato y después de la pausa vamos a hablar de acoso sexual, un tema que está en la agenda, que está en la discusión, que está en los diarios, está en la televisión y va a estar en un rato nada más en el Festival del Bien Público. No se vayan. Y hablamos ahora de acoso sexual en el Festival del Bien Público, una temática que está en todos los países, desde las sutilezas hasta el acoso de una manera creciente, siempre empieza de manera sutil. Y en Irlanda hablaron del acoso en un sentido amplio, va a ser una de las publicidades que vamos a compartir para poner esta temática sobre la mesa. How are you settling in? Good, yeah, thanks. Is this a problem? I get you a drink? No, I'm fine. Mick? Thanks. No. Yeah, 2 drinks. No, honestly. How about this? I'm fine. Genuinely. Not gonna show with the lads, no? No, Or this? Why not? I don't want to. Are you hiding something from us?
Give you a look. What about this? There's a room for you, sirs. We're not 16 anymore. Come on. What's the problem? Do you remember me? No. And this? Your friends told me to take you home. Is this a problem? Does Ireland have a problem with sexual harassment and sexual violence? Enough is enough. No es gracioso. Esto que parece un chiste, una broma, algo para formar parte de un grupo y excluir a otro, acosar a otro o a otra, es un problema, está mal. Todos lo hemos visto, quizás incluso lo hemos hecho. Bueno, son cosas para cambiar. Raquel Hermida Leyenda es una de las abogadas más respetadas de nuestro país que nos cuenta cómo fue el devenir del tema del acoso sexual desde el punto de vista jurídico. ¿Qué figuras existen, qué figuras no existen y desde qué lugar se puede denunciar? Bueno, conozco bastante la legislación de Irlanda, tuve el honor de vivir allá un tiempo y ellos toman la temática del acoso, del abuso, lo toman como una herramienta de discriminación, donde puntualizan el tema del poder y la diferencia entre el agresor y la víctima. Para hablar desde el punto de vista de las definiciones, de lo técnico, ¿cómo definimos acoso sexual? Bueno, el acoso sexual, igual que la violación, son dos palabras que en nuestro Código Penal no existen. Nuestro Código Penal, en la reforma que hace, porque recordemos que el original es de 1921, en la reforma que hace, utiliza una palabra que en latín significa usus, que es el abuso. ¿Y qué es abusar? Es usar inapropiadamente, usar sin autorización, sin consentimiento. Entonces, divide lo que es el abuso en varios distintos agravantes o situaciones, las mal llamadas simples o primarias. Entonces, tenemos en cuenta que el acoso como palabra en el código no es un delito. La diferencia entre acoso y abuso es muy simple. Es lo físico, el tocarte. En Europa y en Estados Unidos, acoso se utiliza como para abordaje, como la primera acción, digamos, mientras que en la Argentina, si te toca, es abuso. Y será dividido entre abuso simple o abuso agravado, según lo dice nuestro Código Penal, a partir del artículo 119, que trata los delitos contra la integridad sexual. Quiere decir que tocarme o tocarte está prohibido sin tu autorización, y que cualquiera sea el grado de delito, es un delito, y por lo tanto está en el Código Penal y radica en los que nosotros llamamos crímenes. El movimiento feminista empezó a disiparse y a crecer y a tomar fuerza en los últimos años nuevamente a partir del Me Too, esa perspectiva de género que nació en los Estados Unidos a partir de diferentes delitos sexuales. Nos lo cuenta desde Nueva York una periodista argentina, Malén Denis, con grandes aspectos a tener en cuenta. Yo creo que primero hay que poner un poco en perspectiva lo que pasó previo a la explosión en Hollywood, porque el término Me Too en realidad no es un término que haya inventado Alyssa Milano, que fue la primera en usarlo públicamente en este momento que estamos hablando del 2017. El término en realidad había sido usado primero por Tarana Burke, que es una activista del Bronx. Ella lo empezó a usar en el 2006 y su objetivo era el de promover el empoderamiento a través de la empatía. Tarana es la fundadora de la organización sin fines de lucro Me Too, que se dedica a ayudar a las sobrevivientes de violencia sexual y particularmente a las niñas y a las mujeres negras de color y mujeres pobres. Si bien es importante la visibilización que se dio desde el espectáculo, es también necesario entender que esto no fue una esfera única en la cual sucedió, sino que estamos hablando de evidenciar un problema sistémico. En el 2017, el término fue popularizado por la actriz Alyssa Milano, que mencioné previamente, en Twitter.
El impacto social de esto fue enorme, no solo en los Estados Unidos, sino que fue trending topic en 85 países, básicamente. El hecho de que una figura pública de repente esté hablando de estos temas abrió la puerta para que muchas otras personas lo hicieran. Entonces, un montón de actrices empezaron a manifestarse y a contar las experiencias que les habían sucedido. Sin negar la importancia del movimiento Me Too y todo el impacto que tuvo socialmente hablando, me parece que hay que pensar también que no todas las personas, no todas las mujeres, tanto cis como trans, enfrentan las mismas dificultades a la hora de hablar de lo que les pasa. Hay cosas que son definitivamente actos de violencia sexual y está mal que les haya pasado a esas mujeres ricas como les pasa a las mujeres pobres, pero no están en la misma posición las mujeres que tienen mucho poder respecto de las mujeres que no lo tienen y que encima, además de ser víctimas de violencia sexual, son víctimas de violencia económica. Y desde los Estados Unidos pasamos a Francia, un país donde hubo mucha polémica con figuras muy populares en torno al tema del acoso sexual. Esto nos dice la colega argentina Jazmín Bronstein. Bueno, es interesante porque se ve claramente que todos los lugares del mundo comparten lo mismo, que es el patriarcado, el machismo, digo, no es novedad. En Francia el tema del acoso sexual es muy importante, diría que hoy es uno de los temas centrales incluso del feminismo francés. Se vio en la marcha del 8M en París, incluso esta última marcha, casi todos los carteles hablaban de acoso sexual. ¿Cómo está el debate y el avance respecto a frenar el acoso en Francia y lo que nos puedas contar también del resto de Europa? Es interesante lo que pasa en Francia porque el famoso Me Too francés empieza en el 2017 y con una periodista que curiosamente es francesa pero vive en Nueva York. Lanzó un tweet en 2017 invitando a las otras mujeres a denunciar a sus acosadores. El hashtag era #BalanceTonPorc, que sería como denuncia a tu acosador. Y ella también lanzó un tweet hablando directamente de la persona que la había acosado. Esta misma periodista, que se llama Sandra Müller, fue acusada el año pasado, en 2019, por difamación y ahora carga con un juicio de pagar 20.000 euros al hombre que la había acosado. O sea que en Francia vemos directamente un caso donde se culpabiliza a la mujer que se animó a hablar. Falta mucho camino por andar en lo que se refiere a la justicia y los casos de acoso y de abuso sexual. Esta publicidad muestra el acoso de una manera que vale la pena ver. Wow, that is a beautiful cake. Did you make it? I did. We're just getting ready to roll it out. It looks so delicious. Thank you. It was actually my idea to match the icing with the piping on the groom's pants. My cake! Shh! You do know there's a reception going on right now. Why would you do this? Oh, come on. You knew what you were doing. You were the one that made it so tempting. Tahitian vanilla icing and pretty little flowers. It's like you were begging me to taste it. You had no right to touch that. Oh my God. And now you're making me out to be the bad guy? Okay. Is this your caterer? He's a real cake tease. What a special day. Florencia Loda es directora creativa y nos habla de cómo poner el acoso sexual sobre la mesa desde la publicidad. ¿Para qué? Para que todo cambie. El de Irlanda tiene un poco, si bien el foco obviamente es en el acoso a la mujer, tiene un poquito de acoso laboral, tiene una escena como que habla más del acoso laboral, tiene una escena quizás también del bullying, ¿no? Como que mezcla varias temáticas, en sí todo forma gran parte del acoso. A mí la verdad que ese comercial me hizo sentir como muy representada, creo que los ejemplos justamente generan empatía, y lo que más me gustó es que genera incomodidad, digo, que es incomodidad porque son situaciones que como mujer claramente las he vivido o alguna amiga la vivió. Me encantaría también que esa incomodidad llegue a los hombres y decir, bueno, así como incomoda a la mujer esa situación, que el hombre también se vea representado y diga, che, esto me incomoda y esto está mal. O sea, poderlo ver como también como protagonista, ¿no? Hacer el clic y decir, che, esto no está bueno, verlo como desde afuera. En ese sentido, la publicidad de It's On Us es como una metáfora perfecta, ¿no?
Bueno, en esa dije, ¿what? Es como, no me lo esperaba, y creo que eso también es lo que esperamos a veces de los comerciales, como que te genera un impacto que de repente pasa algo que no te esperabas, ¿no? My cake! Por otro lado, quizás me hizo ruido decir, estás comparando el hecho de atacar a una mujer con atacar una torta, ¿no? Como que eso quizás es medio raro, pero si tomamos que está representado, es un comercial más dirigido a hombres, me parece que hay algo que decía como esta es la excusa que usa un hombre para acosar de una mujer y lo comparás con lo mismo que hizo la mina al comer la torta. Me parece que es bastante cierta, ¿no? Como así de tan ilógico que suena eso, es lo mismo cuando un hombre dice, ah, bueno, pero vos viste la pollerita que llevaba, o vos viste cómo se vestía. Me parece que esa analogía es como que al principio decís de qué está hablando y es muy cierta, o sea, es así. ¿Es correcto apelar a lo emocional y a qué emociones habría que apelar para que fuera efectiva la publicidad? Ahí depende mucho a quién nos dirijamos, ¿no? Si la campaña va dirigida a una mujer o a un hombre. Me parece que a veces las emociones generan como empatía, pero también está bueno a veces encontrar la vuelta o el recurso para poder mostrarlo de otra manera, ¿no? Hay campañas muy interesantes, esto me hizo acordar, hay una campaña de la ONU de México que justamente era dirigida a los hombres, ¿no? Y hablaba de dejemos de hacerlo. Me sorprendió a mí, me gustó más que nada porque era un encare 100% para los hombres, y por lo general en las publicidades de acoso o, bueno, de violencia doméstica y demás, siempre el enfoque es hacia la mujer, como si nosotras fuéramos, viste, las del problema, y en realidad decís, che, el problema también viene por otro lado. Entonces está bueno que nosotros ya como mujeres levantamos la voz, empezamos a entender todas las cosas que estaban mal, pero ahora creo que el próximo paso es meter también a los hombres y ser conscientes de por qué las cosas están mal, ¿no? Y que formen parte y que sean responsables del cambio, porque al fin de cuentas lo que necesita una publicidad es generar un cambio en algo, en una acción que está mal en este caso. La presencia, la impronta del feminismo, de la mirada, de la perspectiva de género, está dada también por eso, ¿no? Exactamente, o sea, coincido, me parece que está bueno el hecho de que una mujer que sufra de acoso, de violencia de género, está bueno también que se hagan cargo y que puedan entender esa situación y entender más que nada que pueden salir de esa situación, ¿no? Digo, la mujer ya sabe cómo se siente, a veces es como encontrarle la vuelta de qué conciencia hay que generarle a esa mujer, ¿no? التحرش جريمة والمتحرش مجرم. ليه دايما لازم ندين البنت على التحرش؟ يعني تبقى مهانة ومدانة. التحرش بيحصل لبنات وستات كتير، في منهم بيتكلم ومنهم لا. لو فاكر ان التحرش مش بيضرك تبقى غلطان. جريمة التحرش هي جريمة ضد المجتمع، مش ضد البنت بس. لو ما وقفناش ضده يبقى احنا بنساعد المجرم. حاضر يا ماما. ايوه صورت لك الورق. ايه حيوان؟ احترم نفسك. محاسبة المتحرش واجب على كل واحد فينا، ما تسكتش، وقف معاها مش ضدها. لو انت ضد التحرش شير الفيديو. Intenso, un programa que invita a pensar. Eso es el Festival del Bien Público. Hoy desde el alcoholismo en los niños y niñas, desde la discapacidad, desde el acoso sexual, temáticas atravesadas por la creatividad. Y esa creatividad desde la comunicación, desde la publicidad, desde maneras para pensar lo que nos pasa. La semana que viene volvemos a pensar desde la creatividad, desde las piezas publicitarias con todos ustedes. Chau.